De regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Mire, al menos 16 funcionarios del puerto de Beirut y autoridades aduaneras fueron detenidos como parte de la investigación sobre la explosión del martes pasado que ha dejado más de 140 personas fallecidas. Es el primer paso para recuperarse del shock, enterrar a los muertos. 3 días después de la fuerte explosión que destruyó parte de Beirut, comenzaron los primeros funerales de las víctimas. Los equipos internacionales de búsqueda y rescate ya han comenzado a llegar al país para tratar de encontrar a los supervivientes bajo los escombros. La explosión ha dejado más de 140 muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas sin hogar. En su visita a Beirut, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la celebración de una conferencia internacional de recaudación de fondos para el Líbano en los próximos días, pero también quiso subrayar que es hora de que se produzcan algunos cambios en el país. Es el momento de la responsabilidad para el Líbano y sus líderes. Debemos reconstruir la confianza y la esperanza. No puede ser decretada, no puede ser recuperada de la noche a la mañana. Necesita la refundación de un nuevo orden político. El alejamiento entre la gente y los políticos llevó a docenas de libaneses a enfrentarse con la policía durante la noche del jueves. Intentaban acercarse a los edificios del gobierno cuando fueron dispersados con gas lacrimógeno. Muchos libaneses culpan a los políticos por la explosión del martes, acusándolos de corrupción y mala gestión. Al menos 16 funcionarios del puerto de Beirut ya han sido arrestados como parte de la investigación relacionada con las 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto. El ex capitán del barco que llevó el producto a Beirut asegura que las autoridades conocen el problema desde hace años. Boris Prokoshev revela que el barco salió de Batumi, Georgia, en 2013 con destino a Beira, en Mozambique, pero hizo una parada en Beirut y como el propietario del barco no pagó a las autoridades libanesas, no se le permitió continuar con el viaje. No les había pagado los derechos portuarios ni las multas. Incautaron el barco por eso. Sabían muy bien que había una carga peligrosa ahí. En medio del caos, una anciana se ha convertido en un símbolo de la esperanza en Beirut. Cuando entró a su casa y vio los restos, May Melki, de 79 años, se sentó al piano y empezó a tocar. Un momento filmado por su nuera que se ha convertido en viral en las redes sociales. Para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Pues bueno, vaya situación que se está viviendo allá en Líbano. Efectivamente, mira, lo que haya sido accidente o atentado deliberado, lo importante aquí es la aparición de Emmanuel Macron en el escenario político libanés. Hay que contextualizar un poquito. El presidente Michel Aoun es presidente resultado de un larguísimo proceso de conciliación interna dentro del Líbano. Hay que recordar 3 facciones. Los cristianos en Líbano son una facción importantísima de la vida política, los musulmanes de la confesión suní y finalmente los musulmanes chiitas. Son las 3 grandes, vamos a llamarle facciones, pero también son etnia religiosa que concurren en el escenario político libanés. El hecho de que Michel Aoun haya podido mantenerse en el poder desde el 2016, siendo él un protagonista de largo aliento en el escenario político libanés, se da por el hecho de que logra él firmar un memorándum de entendimiento con la agrupación cívico-militar Hezbollah, que es considerada como una agrupación terrorista por los Estados Unidos. Esta alianza se da, entre otras cosas, porque hay que recordar que en la guerra entre Israel y Líbano, cuando Israel trata de invadir por el sur y quedarse con aproximadamente una franja de 30 kilómetros de territorio libanés, citando problemas de seguridad, cuando en realidad lo que se estaba buscando era encontrar los veneros de agua tan indispensables en el Medio Oriente. Bueno, en ese momento fue Hezbollah la que resistió la invasión israelí y la que la rechazó. Entonces, a partir de ese momento, Hezbollah se convierte en un elemento político indispensable en el paisaje político de Líbano. Bien, Michel Aoun es el primer político consolidado dentro del Líbano que
entiende las nuevas realidades de la geometría étnico-política libanesa y genera ese memorándum de entendimiento. Entre otras cosas, ese memorándum de entendimiento provoca que la declaración política del conjunto sea la de darle la espalda, rechazar a Occidente, le hace ahora, 2020, a Emmanuel Macron. En otras palabras, a partir de que Michel Aoun en el 2016 llega al poder, este ha ido generando una plataforma política independiente a la europea. Mira, la fundamentación y la argumentación de Michel Aoun a lo largo de estos últimos 4 años ha sido la siguiente, de que básicamente donde Occidente ha tenido una influencia importante en el Medio Oriente, los cristianos, muy específicamente los cristianos maronitas, han desaparecido. En todos los lugares en donde Occidente ha favorecido cambios políticos en el paisaje del Medio Oriente, la confesión religiosa cristiana maronita ha desaparecido. Entonces, llegamos al 2020 en un ambiente muy tenso dentro de Líbano, puesto que efectivamente las acusaciones por corrupción, no surgen a partir del 2016, son mucho más añejas, pero Michel Aoun, uno de sus compromisos como candidato fue la de combatir dicha corrupción, cosa que obviamente no ha sucedido en la medida de lo que se estaba buscando, por lo menos desde el punto de vista declarativo. Líbano, siendo un puerto eje de comercio fundamental para entender todo el Medio Oriente y su relación con Europa, pues obviamente es un lugar en donde la mordida para efectuar y realizar negocios es el elemento fundamental en casi todos los movimientos. Entonces, decir que se iba a combatir la corrupción, pues no significaba que se iba a derrotar la corrupción. Está entretejido el sistema financiero y el sistema político de tal manera que decir que se iba a limpiar totalmente el paisaje político era, bueno, una declaración de buenas intenciones que no iba a llevar a ninguna parte. Limpiar la estructura política libanesa va a tomar mucho más tiempo. Entonces, la aparición de Emmanuel Macron en el paisaje anuncia a partir de ya un conflicto interno muy interesante en donde Emmanuel Macron, aunque declare lo contrario, está buscando aliados en el paisaje político libanés para generar una cuña que pueda efectuar la salida de Michel Aoun de la posición de presidente, por una razón muy sencilla. Mientras Líbano tenga un gobierno de coalición entre Hezbollah y el partido se llama Free Patriotic Movement, el movimiento patriótico libertario, pues simple y sencillamente Europa no tenía manera de incidir en la política interior de Líbano. Entonces, Francia no tenía ninguna manera de incidir. Ahora Emmanuel Macron ha encontrado la oportunidad en esta crisis para generar una nueva plataforma política, puesto que hay que recordar que el Líbano en su momento fue colonia francesa y después de la Primera Guerra Mundial, y tiene intereses comerciales muy ancestrales, vamos a llamarle, de más de 100 años en Líbano, y por lo tanto para Emmanuel Macron es una función financiero-comercial fundamental para, generar una nueva presencia en el Medio Oriente después de décadas en las que en realidad no ha podido generar dicha presencia. Michel Aoun, en las imágenes que yo veo de la visita de Emmanuel Macron, no se ve para nada contento con lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo no puede impedirlo, puesto que precisamente esta explosión viene a generar lo que es un catalizador de cambio. Ahorita Michel Aoun está luchando por la posibilidad de que los disturbios callejeros, puesto que ha habido muchos, no lo vayan a sacar. Estamos en una situación muy parecida a una continuación de las primaveras árabes en las que se encuentra un resorte para sacar a los poderes instituidos y generar de esa manera una mayor presencia de Occidente, en este caso Francia.
Una nueva etapa de la primavera árabe y veíamos que en Líbano ya la situación era compleja, había pues crisis económica, crisis social, las personas estaban demandando pues mejorías, no había los suficientes servicios básicos. Posteriormente llega la pandemia del coronavirus y por si fuera poco, pues este lamentable hecho de las explosiones, Carlos. Sí, mira, a partir de este momento en Líbano, efectivamente se está viviendo una situación de emergencia y aunque altera la presencia y los equilibrios internos libaneses, la presencia de Emmanuel Macron, no puede ser rechazada su ayuda, puesto que en este momento, efectivamente, después de la detonación de las casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio, Beirut básicamente se encuentra en una situación semejante a la de una destrucción general, sobre todo la del puerto. Hay que entender que Beirut es un puerto, es una ciudad puerto, y si en este momento el puerto no está funcionando, Beirut es una ciudad cuya principal función desaparece y deja en peligro de hambruna a toda la población y sobre todo de un empobrecimiento súbito por lo que está sucediendo. Entonces es imposible rechazar la ayuda de Emmanuel Macron en este momento. En esta situación de distintos equilibrios, Michel Aoun no tiene a quién recurrir más que extender la mano al mundo árabe a través de Hezbollah, al mundo persa, y bueno, pues se va a ver en los días siguientes, pues obviamente también una presencia incrementada de Hezbollah en la ayuda en la calle. Ahora bien, mira, en este momento en Líbano, yo creo que lo fundamental va a ser generar una plataforma mediática que pueda explicarle al mundo qué es lo que sucedió, si esto fue un vil accidente o si este accidente fue generado con base a un atentado. Cambia totalmente el escenario político dependiendo de cuál sea el origen de esta explosión. Si simplemente fue una fábrica de pirotecnia en la que alguien encendió un cerillo, tiene un color totalmente distinto de si esto fue resultado de un atentado, ya sea con una bomba iniciadora de la reacción del nitrato de amonio. Hay que entender que el nitrato de amonio no explota espontáneamente. Se necesita una enorme fuente de calor para que esa detonación se haya dado. Entonces, primero hay que averiguar qué pasó. Es por eso que Michel Aoun rechaza la investigación europea, puesto que él está comprometido a encontrar un causal que pueda a él decir que es resultado de un atentado o de un ataque, probablemente de Israel, desde la perspectiva de Michel Aoun, puesto que eso consolidaría su posición como primer ministro, mientras que si esto es simplemente un accidente producto de una mala administración, pues obviamente él no tiene futuro como presidente en Líbano. Carlos, nos hablan del nitrato de amonio. ¿Qué es el nitrato de amonio? ¿Para qué se utiliza? ¿Y por qué estaba en el puerto? Mira, el nitrato de amonio es un fertilizante, se utiliza mucho, no tiene características de un explosivo, hay que señalar esto claramente. Debe de estar bajo condiciones muy especiales de temperatura y tener otros, vamos a llamarle coadyuvantes para que la explosión se dé. Mira, ese nitrato de amonio había estado allí almacenado durante años y bueno, uno imagina que la humedad en el puerto habría deteriorado ese compuesto. Entonces, para generar esa detonación se necesitó una explosión inicial muy importante para que este fertilizante pudiese detonar de esa manera. Es por eso que no se puede descartar en este momento que haya sido un atentado, porque incluso los fuegos artificiales no son suficientes por sí mismos para lograr una detonación tan eficiente de estas 2.700 toneladas. Hay imágenes, no sabemos si están trucadas, en donde se ve una bomba o misil cayendo sobre el sitio de la explosión. Hay que esperar a que se aclare a ver si se puede aclarar si esto fue un accidente o un atentado. El futuro del Líbano depende de esta dicotomía.
Un accidente básicamente destruye el actual gobierno libanés, un atentado o un ataque militar lo consolida en su posición de presidente. Ok, siendo claros, hasta el día de hoy no se sabe si esto fue un accidente o un atentado. No, y mira, como el lugar es básicamente un cráter de 400 metros de radio, no creas que va a ser tan fácil determinar qué fue lo que pasó ahí. Sin embargo, mira, tampoco es imposible. Una bomba que haya caído, un misil, deja rastros químicos que son detectables en el polvo alrededor de la detonación. Entonces, si se hace una investigación seria, sí va a ser posible encontrar los elementos para poder determinar si esto fue un accidente, porque la pirotecnia es pólvora, es sin mucho más que agregarle, mientras que una bomba de un alto explosivo efectivamente contiene otros elementos que sí son detectables en las ruinas de lo que fue el puerto ahí en Beirut. Las investigaciones, las autoridades al interior del Líbano o también habrá autoridades internacionales, también entrará Francia en las investigaciones. ¿Y qué opinas, pues bueno, del mensaje de la ayuda por parte de Israel que dice que es independientemente la gente del Líbano de su gobierno? Mira, de la primera, Michelle aún se va a resistir a que se genere una investigación internacional por la simple y sencilla razón de que eso sería ceder soberanía frente a lo que fue el poder imperial francés. Y por el otro lado, bueno, pues es bonito gesto de Israel. Hay que recordar que a lo largo de las 2 semanas anteriores de este accidente o atentado, Israel estuvo generando declaraciones a través de personalidades de primer rango, de que iban ellos a estar generando una situación de conflicto con los vecinos. Entonces, sí que bueno que dan ayuda humanitaria, pero hay que recordar que Israel es uno de los primeros sospechosos en este incidente, en este siniestro. Muchísimas gracias por tu oportuna colaboración, como siempre. Nos vemos la próxima semana, Carlos. Muchísimas gracias a ti, Cecilia. Buen día. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, Carlos Ramírez Power, y también gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña. Que pase excelente.